Después de más de 3 años de estancamiento, la Unión Europea logró un acuerdo que transformará significativamente su política migratoria. El cambio afectará la manera como el bloque comunitario procesa y acoge a los migrantes, gestiona la expulsión de los solicitantes de refugio y sus deportados y los distribuye entre los diferentes países integrantes de la Unión con posibilidades de acogerlos. La reforma incluye una investigación más rápida de las llegadas irregulares, la expatriación acelerada de los peticionarios de asilo rechazados y la creación de centros de detención fronterizos. También establece la recepción de los inmigrantes en las fronteras con pocas posibilidades de éxito, quienes serán alojados en condiciones similares a las de una detención, sin excepciones, incluyendo a familias con infantes. También incluye un mecanismo de solidaridad obligatorio entre los estados de la zona euro para aliviar la carga sobre los países fronterizos receptores de población migrante. Si una nación se niega a aceptar solicitantes de asilo, debe retribuir esta negativa con una compensación financiera u otras contribuciones. A pesar del optimismo expresado tanto por eurodiputados como por los gobiernos de países de la Unión Europea, las organizaciones defensoras de derechos humanos y protectoras de los migrantes advirtieron sobre las implicaciones de la citada alianza jurídica en contra de los solicitantes de asilo. Estas ONGs aseguran que el nuevo pacto no es una solución a la crisis migratoria porque no detiene la violencia en las fronteras y niega a los expatriados condiciones de acogida seguras y dignas en los refugios. Además, limita a estas organizaciones que prestan asistencia humanitaria, promoviendo la detención de los migrantes y las devoluciones arbitrarias fronterizas. El ajuste migratorio de la Unión Europea endureció las medidas de control, una tendencia que se experimenta en diferentes países europeos desde hace décadas. Tal es el caso de Francia, donde la nueva ley de migración, aprobada en la Asamblea con los votos de la extrema derecha de Marine Le Pen, es considerada una victoria ideológica de su partido. En un comunicado conjunto, varias ONGs y sindicatos denunciaron estas acciones y describieron el proyecto de ley como el más regresivo desde hace al menos 40 años en Francia. Europa sigue siendo un destino preferido para los migrantes y sus verdaderos protagonistas. La migración es una constante en los discursos políticos de la Unión Europea. En 2022, acogió a poco menos de 1 millón de personas en busca de protección. La Agencia de Asilo de la Unión Europea pronosticó que este número alcanzó su punto más alto en 2023 desde el año 2015. En los últimos años, la migración se ha utilizado políticamente de manera creciente en Europa, especialmente con el surgimiento de partidos nacionalistas anti-inmigrantes en varios países del bloque. A pesar de las cifras, la migración irregular representa solo una fracción en los 27 Estados miembros. Casi 3,5 millones de personas migraron a la Unión Europea en 2022 como refugiados, con estatus de asilo o para continuar su educación o conseguir un trabajo. Pese a las adversidades, se espera que este 2024 muchas personas atraviesen el peligroso y mortal viaje hacia Europa. Las autoridades estiman que para este año lleguen hasta 1 millón de personas buscando protección en Europa. En 2023, las muertes de migrantes y sus llegadas irregulares, según la Unión Europea, alcanzaron un nuevo máximo. La Organización Internacional para las Migraciones alertó de una emergencia humanitaria por el elevado número de víctimas. Más de 3.990 personas murieron entre el Mediterráneo y el Atlántico en 2023 ante la falta de vías legales y seguras para poder llegar a Europa sin tener que arriesgar sus vidas. África, el continente con mayor número de personas desplazadas forzosamente, fue el principal lugar de salida de inmigrantes hacia Europa, específicamente a España. Túnez y Libia fueron los principales puertos de origen hacia el viejo continente. Para la Unión Europea, 2023 fue el año del blindaje de sus fronteras y endurecimiento de las políticas migratorias. Sin embargo, las medidas aún no dan sus frutos. Al menos 281.400 personas accedieron de manera clandestina a territorio europeo en los últimos 12 meses, un 48% más que en el año 2022, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Al 31 de diciembre se trata de la cifra de llegadas más alta desde 2016. La entidad mostró que el primer punto de entrada en 2023 fue Italia, con el 55% de los arribos, es decir, 157.652.
Le sigue España con el 19,8%, Grecia con el 16% y Bulgaria con el 6,3%. El reciente pacto migratorio permitió que los migrantes rechazados sean deportados de manera inmediata a su país de origen o a otra nación que se considere. Históricamente, la Unión Europea mantenía un compromiso con el derecho al asilo, respaldado por la Convención de Ginebra, la cual permitía a las personas que huían de conflictos bélicos y de la violencia solicitar esta figura migratoria si lograban llegar a suelo europeo. Sin embargo, el nuevo reglamento de crisis de la Unión Europea se reserva el derecho a anular el respeto a dicho tratado. El nuevo pacto de migración y asilo que se discute desde 2019 y que acaba de cerrarse es un ejemplo de la toma de rehenes en las negociaciones europeas por parte de la derecha reaccionaria. Lejos de favorecer posiciones comunes y solidarias, buscaba cristalizar las diferentes posiciones y posturas en aspectos claves como la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades o los procedimientos. Todo ello para obstaculizar y pretender impedir la consecución de un verdadero sistema europeo común de asilo eficiente y garantista. Más de 50 organizaciones sin fines de lucro expresaron su preocupación por el nuevo pacto migratorio que permite a los países europeos detener de forma arbitraria y expulsar a infantes y adultos inmigrantes a lo que el acuerdo llama terceros países seguros. La organización de origen británico Salvar Niños denunció que los nuevos acuerdos migratorios facilitan la retención de infantes en la frontera y su permanencia en instalaciones policiales, una pertinencia para reafirmar el papel de los derechos de la infancia, y si la nueva reforma obtiene la validación final de la mayoría del Parlamento Europeo y de los Estados miembros en la primavera de 2024, la detención sistemática de familias, menores y adolescentes se convertirá en la norma. Los franceses ya no tendrán miedo. Podremos expulsar a los extranjeros que hayan cometido crímenes y los jefes de empresa podrán seguir trabajando con personas que respeten nuestros valores, porque tendrán derecho a quedarse. Los líderes europeos implicados en estas negociaciones afirman que el nuevo trato es un acuerdo histórico sobre la política migratoria de la Unión Europea que establecerá procedimientos fronterizos claros, justos y más rápidos. El tema es crucial para reducir la afluencia de solicitantes de asilo hacia Europa, dejando en evidencia a los legisladores sobre la prioridad en cerrar las fronteras, limitar la protección a quienes escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte, mientras se promociona a Europa como supuesto lugar de protección. La gran desventaja del pacto es principalmente la falta de desarrollo de vías legales y seguras para que las personas puedan llegar en condiciones óptimas y sin jugarse la vida, y la falta de apoyo y solidaridad entre los Estados. Dentro de medio año se celebrarán elecciones en el Parlamento Europeo en todos los países del bloque. El creciente número de migrantes y solicitantes de asilo será uno de los temas principales de la campaña electoral. Es por ello que no sorprende, en países como Alemania, Francia e Italia, el endurecimiento de las normativas nacionales con el propósito explícito de reducir el flujo migratorio y facilitar las deportaciones. El proyecto de ley que propusimos es uno que tiene el mérito de proponer 27 artículos que permiten la regularización de trabajadores indocumentados. Estas nuevas políticas también harán que los procedimientos sean más complejos y riesgosos para los trabajadores indocumentados en Francia. Una ley abolida por el expresidente François Hollande que permitía a la policía multar a los extranjeros con hasta 3.750 euros si se les encontraba en el país, se ha puesto en vigencia. En tanto, el proyecto de ley intensifica las sanciones contra las empresas que empleen migrantes sin autorizaciones de permanencia. Restringirán aún más las posibilidades de obtener papeles legales y utilizarán aún más medios para reprimir a los migrantes, detenerlos y expulsarlos. Eso afectará incluso a los que tienen papeles. A los migrantes se les tacha de delincuentes e incluso los políticos tradicionales se muestran ahora abiertamente xenófobos, no solo la extrema derecha. La ley aprobada endurece el reagrupamiento familiar,
las ayudas sociales a los extranjeros no comunitarios, restablece el delito de estancia irregular en el territorio, suprime la nacionalidad automática a las personas nacidas en Francia de padres extranjeros o exige una fianza a los estudiantes que vengan al país. Ese permiso consagraría la esclavitud moderna por ley, porque tendríamos que trabajar en ese único empleo para conservar el permiso de trabajo. Queremos elegir el empleo en el que trabajamos. La orientación final del texto, claramente de derecha, generó tensiones entre los partidos afines al presidente francés Emmanuel Macron, mientras 5 ministros amenazaron con dimitir. Las negociaciones se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular. La derecha defendía instaurar un mínimo de 5 años de residencia para abrir el derecho a ciertas ayudas. La mayoría de los migrantes sin papeles usamos ese método. Pagamos la seguridad social y los impuestos sin beneficiarnos de servicios como la sanidad pública. El gobierno del presidente Macron nos trata como si no fuéramos nada, aunque hacemos todo el trabajo sucio, incluidas las obras de construcción de los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Según fuentes parlamentarias, el compromiso sellado incluyó una distinción entre extranjeros no comunitarios, que no sean ciudadanos de la Unión Europea, en función de si están o no en situación de empleo. Algunas prestaciones para los que no trabajan son, por ejemplo, necesario haber residido 5 años en el territorio, mientras que los que no tienen empleo requerirán de haber permanecido en el país al menos 32 meses, al tiempo que las nuevas restricciones no se aplicarían para los estudiantes extranjeros refugiados o los que disponen de una tarjeta de residencia. Hechos denunciados en un comunicado conjunto por varias ONGs y sindicatos, quienes la catalogaron como la más regresiva desde hace al menos 40 años en Francia. Lo que en 2015 comenzó a idearse como un sistema solidario para la acogida de refugiados, en un momento en el que más de 2 millones de personas llegaron al viejo continente, huyendo de los conflictos en Siria, Irak y Afganistán, derivó en un pacto que permitió sortear la solidaridad con el pago por rechazar refugiados, basado fundamentalmente en el control fronterizo y el refuerzo de los retornos. Para los negociadores, especialmente la Eurocámara, era importante sacar adelante la nueva normativa antes de las elecciones del próximo año, en las que se da por hecho que en el bloque habrá un viraje hacia la extrema derecha, tanto en el Parlamento como en los gobiernos de la Unión Europea. La migración es uno de los temas que más divide el bloque. Esta legislatura acaba con un acuerdo que está endureciendo las reglas para el asilo y un refuerzo para los retornos, en un momento en el que los gobiernos aprietan las tuercas ante el avance de la extrema derecha. Durante años, la descoordinación y la supuesta tibieza de los gobiernos nacionales fue el carbón para el fuego de la derecha radical de todo el continente europeo, que hizo del discurso antimigratorio y xenófobo su principal reclamo electoral. En algunos países de Europa Central, especialmente Hungría y Polonia, los líderes ultraconservadores sacaron rédito a esta retórica, pese a contar con estadísticas muy bajas de migrantes. Esta victoria es ideológica. Este reconocimiento de nuestras soluciones demuestra que las políticas que ustedes han implementado hasta ahora, eso de jugar en ambos bandos, no funciona. El pacto llega en un escenario en el que varios países mostraron posiciones más duras respecto a la migración. Hungría y Polonia abanderan el discurso más drástico, pero también Italia, tal como muestra el último acuerdo alcanzado con Albania, con el que Roma construirá en el país balcánico centros de identificación y acogida para los migrantes rescatados por sus equipos de salvamento en el Mediterráneo, por lo que Bruselas de hecho pidió más información sobre este convenio. El club de países acaudalados más grande del mundo
continúa dividido entre aquellos que apoyan las iniciativas de Bruselas enfocadas en repatriar a los migrantes entre sus nacionales, según defensores de los derechos humanos como una muestra de solidaridad, y países como Hungría y Polonia, cuyos gobiernos de ultraderecha consideran una amenaza el arribo en masa de inmigrantes. Por su parte, Italia recurrió a financiamiento fuera del bloque para establecer vínculos con el Reino Unido en el combate a la migración no autorizada. There is no agreement on immigration because previously we decided that migration will be regulated on a unilaterally agreement basis, which was changed last meeting. Poland and Hungary was not satisfied with the proposal, but they pushed us through, pushed through the proposal. So Hungary and Poland was totally left out of that. So after this, there is no any chance to have any kind of compromise and agreement on migration. Politically, it's impossible. Not today, generally speaking. Hungría es uno de los países más beligerantes en temas de inmigración. Su política es clara: ningún migrante puede entrar. A raíz de la crisis migratoria de 2015, las autoridades de este país instalaron vallas con acordeones en zonas de la frontera entre Serbia y Croacia. Los migrantes solo pueden pedir asilo en Hungría a través de las embajadas húngaras en países vecinos y no comunitarios. Es decir, solo se puede pedir asilo en las embajadas húngaras en Ucrania y Serbia. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 286.122 migrantes llegaron de forma irregular en 2023 a la Unión Europea y un total de 3.711 fallecieron en el intento de cruzar las fronteras. Francia y Alemania se han inclinado hacia posturas más rotundas para frenar el auge de la derecha radical. Hay una guerra, una crisis energética y una inflación bélica. Y todo esto dibuja una pantalla ante nuestros ojos, dibuja una pantalla entre nosotros, el género y la migración. De hecho, el futuro gira en torno a estas cuestiones. Esta es la gran batalla histórica que estamos librando: demografía, migración y género. Esto es precisamente lo que está en juego en la lucha izquierda-derecha. La coalición de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de derecha populista, prometió reducir la cantidad de inmigrantes e intenta hacerlo. Meloni negoció junto con la Unión Europea un acuerdo con Túnez para la devolución de inmigrantes que no se aplicó. Luego acordó con Albania el establecimiento de 2 centros de acogida en ese país con capacidad para 3.000 personas. Albania es considerado un país seguro que quisiera ingresar a la Unión Europea. Sin embargo, la Corte Suprema albanesa examina actualmente si el acuerdo con Italia es admisible. Guardi, mi pare che ci sia volontà di affrontare la questione con serietà, con concretezza, con velocità. Non parlo dell'approccio perché quello ormai lo do per assodato, l'ho visto anche nella discussione di stamattina che, come sapete, insomma, coinvolge 9 paesi, la Commissione, il Consiglio, la Presidenza del Consiglio. Berlín, por su parte, tuvo un cambio en el discurso de las puertas abiertas de Angela Merkel en 2015 a cambio del "tenemos que deportar más rápido" del actual canciller alemán Olaf Scholz, quizás en una especie de pánico por el ascenso de los ultraderechistas en las encuestas. Hace 8 años, Berlín lideró en la Unión Europea la política de acogida a refugiados sirios. Ahora la situación cambió y el Ejecutivo Semáforo acaba de cerrar con los Länder un acuerdo para limitar las llegadas de migrantes. Las autoridades alemanas parten de la base de que en 2023 aproximadamente 350.000 de los más de 1 millón de solicitantes de asilo en la Unión Europea presentaron su primera petición en Alemania. A los migrantes de Siria, Afganistán y Turquía se suman cerca de 1 millón de refugiados de Ucrania que ya fueron acogidos. Wir wissen, die Europäische Union braucht Migration. Deutschland braucht Zuwanderung, um seinen großen Bedarf an Arbeitskräften zu decken, der in den nächsten Jahren akut ist. Und das muss geregelt sein. Wir haben das in Deutschland gemacht mit unserem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das jetzt beschlossen worden ist und auf das wir sehr stolz sind als vielleicht das fortschrittlichste Zuwanderungsgesetz, was Arbeitskräfte betrifft, im weltweiten Vergleich. Und gleichzeitig kommt es darauf an, dass wir die irreguläre Migration begrenzen und eben durch reguläre Migrationsangebote auch einen Weg finden, der diese Ströme der irregulären Migration reduziert.
Las organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes insisten en la necesidad de crear y ampliar vías legales y seguras para que ninguna persona tenga que arriesgar su vida al tratar de buscar un futuro mejor en Europa. De momento, el acuerdo logrado aún debe ser aprobado formalmente por mayoría cualificada en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento. De modo que no es una coincidencia que este acuerdo se produzca a 6 meses de las elecciones europeas. La inmigración será uno de los grandes debates de la campaña. También se celebrarán comicios nacionales en varios países en donde la extrema derecha amplió su influencia y pretende aplicar su agenda. Un brevario que va más allá de la inmigración y que pone en riesgo el proyecto europeo en sí mismo. Los distintos gobiernos saben lo que hay en juego y por ello apostaron por un ajuste migratorio realista y pragmático para una situación sin soluciones perfectas. Hasta ahora la política migratoria en la Unión Europea se concentró en el refuerzo del control fronterizo, a veces externalizado hacia países vecinos que perciben la movilidad humana como una amenaza para la sociedad. Los expertos consideran que con el abordaje actual no será posible encontrar salidas efectivas al problema. Las oleadas migratorias continuarán hasta que las condiciones objetivas de los países de origen cambien. Mientras, Europa continuará siendo un destino atractivo para quienes quieren una vida digna y estable. La implementación de una política migratoria y de asilo común real es un proceso muy lento, probablemente debido a la falta de voluntad política de los estados del bloque y el dilema de delegar más soberanía y renunciar al control territorial. La migración desempeña un papel político importante en las elecciones de estos países europeos. Así llegamos al final de este programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía de Telesur y visite las redes sociales del programa. Hasta la próxima semana con una nueva edición de Entre Fronteras.